Quiero que se ubiquen allí en el libro de los Salmos. Vamos a estudiar un salmo en esta mañana y quiero traerle una palabra en un salmo muy conocido por todos ustedes. Siempre se está predicando en este salmo, siempre seguiremos predicando en este salmo y a medida que pasa el tiempo seguiremos predicando de este salmo porque la palabra de Dios es como un océano profundo que mientras más profundo tú vas a conseguir mayor profundidad. Y la palabra de Dios es eso, es como un océano que a medida que tú la lees y tú vuelves a leer el pasaje y hoy tienes una revelación y lo vuelves a leer dentro de 6 meses, 1 año, tienes otra revelación. Y a medida que va pasando el tiempo, el mismo pasaje es como que se va ampliando, porque nuestro Dios que inspiró esta palabra, ese Dios es infinito y es eterno. Por eso es que le sacamos provecho a la palabra de Dios. Estamos leyendo, estamos escudriñando, estamos profundizando. La palabra de Dios es un libro vivo. Es un libro vivo y cuando tú comienzas a profundizar en la palabra de Dios, la vida de Dios que está en este libro, esa vida va a saltar dentro de ti y ahí se va a cumplir la palabra que dijo Jesús, que ríos de agua de vida correrán por tu ser y por tu interior. Así que quiero leer allí el salmo más conocido de la palabra de Dios, uno de los salmos más conocidos de la palabra de Dios, tanto en la iglesia cristiana como en la iglesia, en cualquier religión y en el mundo. Como lo es el Salmo 23. Ese Salmo 23 necesariamente tenía que escribirlo un pastor, porque así se llama el Salmo 23, el Salmo del pastor. Y para poder escribir ese salmo, tenía que haberlo escrito un pastor que conociera lo que es apacentar un rebaño, un pastor que sabía lo que era luchar por sus ovejas, un pastor que sabía cómo alejar los enemigos de las ovejas. Tenía que escribirlo un pastor que daba su vida por las ovejas, un pastor que alimentaba sus ovejas, un pastor que sabía cuándo tenía que llevar a las ovejas hacia las tranquilas aguas para que pudieran saciar su sed, y un pastor que sabía también cuándo tenía que llevarla al mejor pasto. En el Salmo 78, 70, la Escritura dice, este Salmo 78 fue escrito por Asaf. Y Asaf dice acerca del rey David, en el verso 70, Salmo 78, 70, dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Todos sabemos acá que el rey David, antes de ser rey,
él fue un pastor de ovejas. Y podemos decir que David se conocía todos los tira y maneje de lo que era apacentar un rebaño. Asaf está diciendo allí que Dios llamó a David, que andaba detrás de ese rebaño y pastoreando ese rebaño, lo llamó para apacentar a su pueblo Israel. Le dio sabiduría, le dio inteligencia y lo levantó como un poderoso guerrero en ese tiempo para que David pudiera guiar a su pueblo Israel en medio de todas las naciones que le rodeaba, para que su pueblo pudiera vivir en paz. La Escritura dice que David conquistó reinos poderosos, y dice que extendió las estacas de todo Israel más allá del río Éufrates. Y cuando tú te ubicas en un mapa, todas las tierras que conquistó David es incomparable con lo que hoy es Israel. Israel actualmente es un pedacito de tierra, pero cuando tú comienzas a leer todo lo que conquistó David, te vas a dar cuenta que parte de toda esa zona donde está actualmente Israel ubicado, todo eso inmenso, un país inmenso, parte de Arabia Saudita y parte de todos esos Emiratos Árabes que están allí, hoy le pertenecía a Israel en el reinado de David. Por eso es que este salmo no podía haberlo escrito otro, o Dios no podía haber inspirado a otro para escribir este salmo, sino que necesariamente inspiró a David para escribir este famoso salmo llamado el Salmo del Pastor. Y este salmo, cuando comenzamos a leerlo, eso nos parece un poema muy hermoso, y de hecho lo es. Tal vez sea el poema más famoso del mundo. Y nos conectamos al salmo cuando comenzamos a leerlo, porque es una delicia leer ese salmo. Sin embargo, en ese salmo hay cosas que nosotros, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de escudriñar la palabra de Dios, nos vamos a conseguir allí con varios matices que tiene este salmo. Y yo quisiera compartir con ustedes en estos breves minutos parte de esos matices que tiene este salmo, para que nosotros salgamos de aquí en este día, cuando salgamos de este lugar, nosotros salgamos edificados, y que esta palabra que está aquí nos dé bastante fuerza y bastante ánimo para seguir luchando y batallando, porque tenemos a un pastor que no es cualquier pastor. Nuestro pastor se llama Jehová Dios Todopoderoso. Y David comienza escribiendo el salmo y dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. Jehová es mi pastor, Él es el que me pastorea. Y si Jehová es mi pastor, eso quiere decir que nada me va a faltar. Todo estará a mi disposición. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En este mundo agitado y en esta situación difícil que estamos pasando como venezolanos, el Señor tiene para nosotros un lugar de descanso.
que no es cualquier lugar. Nosotros no descansamos en ningún tipo de gobierno, ni de filosofía, ni descansamos en la economía, ni descansamos en la religión. Nuestro reposo interior se llama Jesucristo. Él es nuestro descanso. Y si nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, si le hemos entregado nuestra vida, independientemente de las situaciones difíciles que nosotros pasamos día tras día, tenemos la oportunidad de vivir descansado y reposado y estar tranquilo y en paz. Por eso es que David dice acá que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El agua cristalina, el agua de reposo, la leche espiritual no adulterada, es ese alimento que Dios tiene para nosotros, que es su palabra. Y su palabra nos da vida y vida en abundancia, porque Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra son como aguas de reposo. Si usted quiere saciar su sed en sentido espiritual, eso es conectarse con la palabra, leer la palabra, venir a oír la palabra, meterse a estudiar la palabra, venir los jueves a la escuela de ministerio, absorber la palabra que se está diciendo, y esa palabra te va a limpiar de tal manera que tú te vas a sentir como que estuvieras en aguas de reposo. Porque las ovejas tenían una particularidad, y la oveja era o es un animal que no toma de las aguas sucias y de las aguas turbias, ni en corrientes de agua. La oveja es completamente diferente al ciervo. El ciervo puede tomar agua en cualquier sitio, en cascada, donde sea, pero la oveja no. La oveja tiene que tomar agua cuando las aguas están en reposo. Y como tú estás en el reposo del Señor y en la palabra del Señor, el Señor te va a pastorear. Es en esas aguas cuando estás absorbiendo la vida de Cristo a través de comerte la palabra y de escuchar la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 10 y verso 17, dice que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Porque cuando tú oyes la palabra de Dios, esa palabra va a producir dentro de ti fe para tú seguir adelante, y tú vas a estar reposado. El salmista dice en el verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque usted observe a su lado muchas injusticias, nosotros tenemos a un Dios que es justo, un Dios que es juez justo. Y tarde que temprano, el Señor te va a hacer justicia a ti. Usted puede estar pasando por algunas situaciones difíciles, y tú quisieras que las cosas sean como tú quieres que sean. Pero va a llegar un momento cuando tú estás en ese reposo, no estás agitado, cuando tú solamente estás esperando en que sea Dios el que haga lo que tenga que hacer contigo. Primero Dios te va a producir fe dentro de ti, y luego esa fe va a producir la certeza para que Dios te haga justicia exactamente en el tiempo perfecto de Dios.
Porque Dios tiene un perfecto tiempo para todas las cosas. Dios no llega tarde. Dios no llega antes. Dios no llega después. Dios llega en el momento exacto y preciso cuando tú ni siquiera sabes que va a llegar. El salmista dice en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A mí me gusta este pasaje, porque aquí dice que aunque tú andes en valle de sombra de muerte, dice que tú no vas a tener temor de mal alguno. Muchas veces las cosas que vienen a tu vida no es precisamente la muerte, porque el salmista es claro aquí, y me gusta cómo se expresa. Es lo que dice ahí, es valle de sombra de muerte. O sea, que no es la muerte, es la sombra de la muerte. Y ninguna sombra le hace daño a nadie. A nadie. Tú puedes ver una sombra de un arma que te está apuntando, pero es la sombra, no es el arma. En eso es que se refiere el salmista allí. Y el salmista está diciendo que aunque tú andes en situaciones difíciles, en momentos incómodos en la vida, con tu familia, con tu pareja, con tus vecinos, en el trabajo, en el área económica, tú puedes andar en cualquier situación incómoda en esta vida. Pero el salmista dice allí que eso es una sombra. Y el mismo salmista en el Salmo 84:6 también me gusta cómo lo expresa. En el Salmo 84:6 el salmista dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llene los estanques. Y esa es la palabra que dice Pablo en Romanos 8:28. Pablo dice, todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas al final después que pase eso, todas las cosas les va a funcionar para bien. Por eso es que el salmista lo expresa de esa manera. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No debes de tener temor de mal alguno, porque el Señor, el pastor, el verdadero pastor que te pastorea las 24 horas del día, está contigo, a tu lado, para guiarte y para dirigirte hacia la victoria siempre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso es que el Salmo 112:7 dice que nosotros no tendremos temor de malas noticias. Puede ser que vengan las malas noticias. A todos nosotros nos puede tocar las malas noticias. Todos, en cualquier momento en nuestra vida. Puede ser una mala noticia cuando llegues al trabajo y te consigues con la mala noticia de que el jefe te despidió. Puede ser que algún familiar te llame y tú recibas una mala noticia. Puede ser en tu familia, con tu pareja. Alguna cosa es una mala noticia. Llegas a tu casa y tu cónyuge te dice,
te da una mala noticia, hubo un bajón de luz, subió la luz y se te quemó el aire acondicionado, se te quemó la nevera, X. Pero el salmista dice allí que él no va a tener temor de las malas noticias, porque todo lo que acontece debajo del cielo, debajo del sol, como dice Salomón en Eclesiastés, todo lo que pasa allí va a tocar a todos los hombres. La única diferencia es que hay hombres que lo toca lo que está debajo del sol y no tienen a Dios. Y hay otros que le toca el mismo problema, pero que tenemos a Dios que nos da la fuerza y la fortaleza para levantarnos, para vencer ese problema y seguir adelante. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Esa es la diferencia. La diferencia es que el Señor va a estar conmigo. Y si el Señor va conmigo, el Señor me va a ubicar en el lugar correcto que me corresponde a mí como hijo de Dios. Todos sufriremos las mismas consecuencias. Pastor, ¿qué usted está sufriendo con respecto a todos los demás? Yo tengo más de un año que no me llega agua por tubería. Pero eso a mí no me amedrenta. Porque Dios, aunque sea agua del cielo, agua de las nubes, Dios me la va a enviar. Y no he tenido escasez de agua, porque el Señor va conmigo. Pregúntele al que está a su lado a ver si también tiene agua suficiente ahí para que dile, regálale una pimpina ya al pastor. David dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El pastor tenía dos herramientas. Número uno, la vara. La vara y el callado. La vara era un palo para el pastor caminar. La vara era un palo para el pastor espantar, por decirlo así, a los lobos y a los animales que venían a comerse el rebaño. Y esa vara también era para el mismo pastor defenderse. El Señor tiene una vara y es la vara de la corrección para corregir a sus hijos. Por eso es que el libro de Hebreos dice que cuando el Señor te pone una disciplina como hijo de Él, la disciplina dice que al principio no te va a producir gozo, porque una disciplina que el Señor te puede poner a ti, dice que es causa de tristeza. Por alguna razón el Señor te puede disciplinar a ti como su hijo porque te ama. Pero la palabra dice que luego que tú pasas la disciplina, tú vas a recibir gozo y tú vas a recibir la recompensa y te vas a sentir satisfecho por el momento difícil que tú pasaste. Por eso es que muchos de ustedes pasan por situaciones porque el Señor te ama, porque el Señor te quiere enderezar. Y muchas veces tú dices, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Es necesario que pases por el valle de sombra y de muerte, porque Dios quiere sacar de ti lo mejor. Y en el valle de sombra y de muerte se va a quedar todo lo malo y toda la escoria que puede haber en tu vida. Y cuando salgas del valle de sombra y de muerte, tú vas a salir como una persona purificada. ¿Me hago entender, iglesia? Tu vara y tu callado. El callado era otra vara que usaba el pastor con un ángulo. Era como un bastón.
para cuando las ovejas se dispersaban del rebaño, él podía estirar ese cayado, agarrar la oveja por el cuello o agarrarla por una pata y alarla hacia sí. Eso es cuando cada uno de ustedes muchas veces quiere resbalar su pie. Y el Señor tiene que con ese cayado te agarra por el cuello y te ala hacia Él, porque Él te ama. El Señor no quiere que ninguno de ustedes se pierda, ni quiere que nadie se pierda en este mundo, sino que todos procedan al arrepentimiento y reciban al Señor para ser salvos de esta perversa generación. Este salmo tiene matices extraordinarios. Y cada vez que yo leo el Salmo 23, yo me lleno de este salmo. En el verso 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta palabra sí que me encanta, porque esta palabra dice que el Señor, delante de nuestros enemigos, enemigos físicos y enemigos espirituales, el Señor va a aderezar una mesa delante de ellos. Y cuando dice aderezas mesa delante de mí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, es una mesa llena de todo bien. Una mesa llena de bienes, donde tú vas a disfrutar de los beneficios que están en esa mesa. Ahora, tú tienes que observar algo interesante en ese salmo, que el salmista David dice esas palabras: vas a poner una mesa frente a mí, frente a mis angustiadores, frente a mis enemigos. Pueden ser enemigos espirituales como el diablo, los demonios, todo lo que te ataca a ti. Puede ser delante de gente mala que te rodea a ti, que de repente quieren hasta lo malo para ti. Y de repente tú tienes planes, tienes proyectos, y hay gente envidiosa que no quiere que tú prosperes, no quiere que tú avances. Y muchas veces, escucha iglesia, cuando tengas planes, no se lo cuentes a nadie, cuéntaselo a Dios nada más. Si tienes tu cónyuge que te respalda, tu cónyuge que está contigo, que quiere que tú avances, habla con tu cónyuge. Si tienes una familia sana, saludable, cuéntaselo a tu familia, en familia. Cuéntale planes que tú vas a hacer a mediano plazo, a corto plazo, a largo plazo. Revélale los sueños a ciertas y determinadas personas, pero no le reveles tu sueño a cierta gente, porque hay gente que tú crees que pueden ser tus amigos, que incluso pueden ser tu familia, pero cuando tú le cuentas tus planes que tú tienes a futuro para hacer cosas grandes, cosas bonitas, que tú quieres llegar allá arriba, la gente se llena de envidia, la gente se muerde la lengua, crujen los dientes contra ti. Entonces, no se lo cuentes a esa gente, tenlo para ti, porque hay mucha gente envidiosa que aunque usted no lo crea, en su corazón no quiere que usted prospere. ¿Sí o sí? Por eso es que el salmista dice allí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y es impresionante después que él no lo dice antes, sino después de andar en valle de sombra y de muerte. Muchas veces usted quiere bendición de Dios, usted quiere que Dios le bendiga y que Dios le prospere y que Dios haga grandes cosas con ustedes. Muchas veces primero hay que pasar por el valle de sombra y de muerte. Primero, como dicen algunos por allí, primero hay que pagar el precio. ¿Quieres un título de médico? Bueno, tienes que pasar por el valle de sombra y de muerte. Tú no vas a ir al día de la graduación y decir, aquí estoy yo, denme el título de cirujano. No,
Primero tuviste que pasar horas y horas sin dormir, buscando, investigando, sacrificándote, estudiando duro, porque así es la vida. Y muchas veces algunos de ustedes que quieren las cosas fáciles, Dios no quiere darte a ti nada fácil. Dios quiere darte cosas a ti cuando tú te dedicas a lo que te dedicas con amor, con empeño, con pasión. Y cuando Dios ve todo ese sacrificio, todo lo que usted está haciendo, como dicen por allí, trabajando a brazo partido y trabajando y haciendo y en esa dinámica de vida, entonces el Señor te dice, buen siervo y fiel, ven hijo mío, mira lo que te tengo aquí, aderezas mesa delante de ti en presencia de todos esos angustiadores que están allí. Dígale al que está a su lado, dígale, ¿quieres bendición? Dígale, no te quejes cuando andes en el valle de sombra y de muerte. Hay gente que cuando está en el valle de sombra y de muerte es una quejadera. Una quejadera. ¿Usted cree que David detrás del rebaño, usted cree que le fue fácil? David tuvo que luchar contra el oso y contra el león. ¿Usted cree que David detrás del rebaño de Israel, el rebaño físico, donde de gente que Dios lo puso, usted cree que para David fue fácil? David pasó años huyéndole a Saúl. Ese era el valle de sombra y de muerte. Y cuando David estaba frente a Saúl, que le estaba tocando para que aquel demonio se fuera de Saúl, Saúl agarraba una lanza y se la tiraba a David para matarlo. David tuvo que pasar por el valle de sombra y de muerte para ganarse el título de dulce cantor de Israel, para ganarse el título que hoy tiene David en medio de Israel. Para Israel, David es el máximo guerrero. Lo tienen allí como un rey extraordinario. No fue Salomón, no fue Roboán, no fue Manasés, no fue ninguno de esos reyes. Para ellos su rey se llama David. Pero David tuvo que pasar por el valle de sombra y de muerte. Fíjese, hermano, que esta palabra en el verso 5 tiene una conexión, es como que fuera lo mismo. Cuando tú lees el Salmo 23 es como que estuvieras leyendo Deuteronomio capítulo 8. Si yo les digo a ustedes, vamos a leer el Salmo 23 y ustedes buscan Deuteronomio capítulo 8, es lo mismo. Es lo mismo. Leo Deuteronomio capítulo 8. Sí, Jehová es mi pastor. Qué linda esa primera frase. Jehová es mi pastor y nada me falta. Sí, pero después hay una serie de cosas que nosotros vivimos y tenemos que vivirla y Dios nos da la victoria. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ese primer texto podríamos traducirlo como que Jehová es mi pastor y nada me falta. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y mire lo que dice la Biblia, pasando el valle de sombra y de muerte. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué Dios nos aflige y para qué Dios permite que pasemos por el valle de sombra y de muerte?
Dígale al que está a su lado, dígale, para probar lo que hay en tu corazón. Es para eso. Una pregunta a los cónyuges que están aquí. Una pregunta a los cónyuges. ¿Hasta dónde tú amarás a tu cónyuge? Mientras te está dando. Cuando tu cónyuge trae el alimento. Cuando tu cónyuge te dice, vamos a comprar ropa, vamos a comprar calzado, vámonos de vacaciones, vámonos para Cancún, vámonos para Punta Cana. Y ahí tú amas a tu cónyuge. Y cuando tu cónyuge te lleva un paquete de lentejas, se pone brava. ¿Lo seguirás amando? Cuando tu cónyuge anda con los zapatos rotos buscando un empleo o sea, el tipo anda reventado por allí. Anda pasando roncha, como dicen. La pregunta es, ¿tú lo seguirás amando? ¿Tú seguirás amando a esa mujer cuando esa mujer te da 3 y 4 muchachos y le sale un barrigón y se le perdió la figura? ¿Tú seguirás amando a esa mujer? ¿Le seguirás diciendo que es la más hermosa de todas las mujeres? Como dice el libro de Cantar de los Cantares. ¿Tú le seguirás diciendo que está bella, que está hermosa? ¿Y qué si tu esposa se comienza a arrugar prematuramente? ¿Tú la seguirás amando? Porque puede ser que se ame hasta cierto sentido. Te amo hasta aquí, pero de allí para allá, oye, no creo. Por eso es que el Señor, en la travesía del desierto, cuando tú lees la travesía, te vas a encontrar que el Señor le puso miles de pruebas y miles de aflicciones y miles de todo. ¿Saben para qué? Para ver si eran dignos de entrar a la tierra prometida. Muchas veces tú pasas pruebas y pasas aflicciones porque Dios te está probando realmente para ver si tú en medio de todo eso lo amas con todo el corazón y eres digno de la vida eterna. Mire lo que dice aquí. Verso 3 del capítulo 8 de Deuteronomio. Y te afligió. Y te hizo tener, ¿qué? Eso es para nosotros los venezolanos. Y te hizo tener hambre. Claro, tú de repente en un pasado, tú comías lo mejor, el lomito, el solomo de cuerito. Hoy no te comes el solomo, sino el cuerito. Si es que consigues. Lomito, solomo de cuerito, las costillas de cerdo en jugo de naranja, Dios, y tú, Dios mío, gracias Señor. Ahora el Señor viene en este tiempo y te pone ahí en la mesa medio kilo de lenteja, toma. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a amar o no? Dice allí, yo el Señor hice que tú tuvieras hambre para ver qué había en tu corazón. Porque la tierra, si me eres fiel, en la tierra que te voy a introducir, es una tierra que fluye leche y miel y te voy a saciar y vas a estar satisfecho. Por eso es la fidelidad a nuestro Dios. Cualquiera sea la situación, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. ¿Sabe? Y te sustentó con lenteja, cosa que ninguno de ustedes comía. Ni pensábamos eso. Lenteja. ¿Quién iba a pensar que íbamos a comer harina de tacos mexicanos y nos las dan como que fuera harina de maíz, harina pan? Eso no es harina pan, eso es de maíz, pero eso es para tacos mexicanos. Ni por la mente te pasó.
y el Señor te dice, en este tiempo te estoy dando comida que tú ni conocías. Pero ustedes son tan sabios que se han vuelto tan expertos que todas esas comidas raras ustedes las convierten en un manjar. Yo le estoy leyendo el Salmo 23 en el capítulo 8 de Deuteronomio, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verso 5, el Señor te dice hoy, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga a ti. ¿Cuánto? Levánteme la mano todos los que son padres acá. Gracias. ¿Usted ha castigado alguna vez a su hijo? ¿Usted castigó a su hijo? ¿Ah? ¿Usted sabe cuántas veces ahí está Dalibé, estos días estuvimos hablando, yo le dije, hija, si yo a usted no le corrijo, vine, no sé, pero a los hijos hay que corregirlos. Porque si tú no corriges a tu hijo será una vergüenza para ti cuando esté en la adolescencia y cuando esté joven, y si es que llega a adolescente, si es que llega joven. Corríjalos con firmeza, pero con amor. Corríjalos. Yo recuerdo una vez, no sé quién le metió eso a Dalibé. Eso hace años, ya eso es. Y Dalibé llegó y me dijo, me voy de la casa. Tenía así como, no sé, 5 añitos, 6 añitos. Yo me voy de la casa. Si usted mima a su hijo, usted le dice, ¿por qué te vas a ir de la casa? Hijo, vente, ven, vamos a comer. Y usted lo endulzó allí. Se puso brava, no sé por qué. ¿Te vas de la casa? Sí, me voy de la casa. ¡Me voy de la casa! Brava. Yo le dije, bueno, ¿cómo no, hija? Agarramos, Betty y yo, una maleta, le metimos sus cosas y la pusimos frente a la casa, cerramos el protector, la pusimos en la acera, apagamos todas las luces y ¡fuera de la casa! Dígale al que está a su lado, dígale, eso se llama disciplina. Así como nosotros corregimos a nuestros niños, cuando nosotros corregimos a nuestros niños, ¿sabe por qué los corregimos? Y por qué yo muchas veces le di su tate quieto a Dalibé. Es porque amamos a nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos. Usted sabe muchas veces pinchaba a Dalibé, porque cuando íbamos a la iglesia, que comenzamos el ministerio, todos los niños eran sanos, saludables, tranquilitos allí. Entonces cuando llegaba Dalibé todos se alborotaban. Claro, ella siempre ha tenido ese carisma. Y cuando los niños la veían, Dalibé, llegó Dalibé, y todo el mundo alborotado. Muchachos, cálmense, no se calmaban. Entonces yo la agarraba y le decía, mire, usted se va a sentar allí como tiene que sentarse. Y disciplina, hermano. Hay mujeres y padres que discúlpeme, pero son muy, en mi pueblo llaman eso alcahuete. Yo no sé acá en Ciudad Bolívar. Oye, tenía años que no decía esa palabra. Ay, porque muchachito, disciplínelo, ¿verdad, Edgar? Para que sean hombres y mujeres de bien mañana y que sean honra para ti. Corona de gloria son los hijos. Aquí dice la Escritura. Escucha, iglesia, estoy hablando del Salmo del Pastor en el capítulo 8 de Deuteronomio. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios, después que te afligió, probó tu corazón, tú te mantuviste firme, tú le dijiste, Señor, estoy dispuesto a comer lenteja, desayuno, almuerzo, cena y postre. Señor, estoy dispuesto a luchar, estoy dispuesto a lo que sea, no me importa, yo te seguiré amando por encima de todas esas cosas.
el Señor aderezará mesa delante de los enemigos y delante de toda esta situación. Y mira lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jehová, Dios, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. No vas a comer pan con escasez. ¿Y sabe lo que vas a decir? Cuando el Señor comience a bendecirte, tú le vas a decir a las lentejas y a todos esos alimentos que nunca conociste, le vas a decir, goodbye, bye bye. Gracias por haberme sustentado un tiempo, pero no, chao con ustedes. Porque es lo que está diciendo la Escritura aquí. Dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Wow, impresionante esto. Ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Por el buen sueldo, por la buena empresa, por el buen alimento, el buen calzado. Lo que le resta a usted es estar firme en el Señor, creyendo que Él es todopoderoso para bendecirte, manteniéndote fiel por encima de todas las circunstancias. Iglesia, póngase de pies y aplaudo al Rey. Diga conmigo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dígalo más fuerte, diga, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no le voy a tener temor a nada, porque tú, Señor, estás conmigo. Aderezarás una mesa frente a mis enemigos, y yo me gozaré, y yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén. Dale un aplauso al Rey de Gloria.